Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos una vez más. Nos encontramos en Tesis de Salud, el programa más integral, el que más te informa y más te enseña. Cada vez que nos encontramos aprendemos un poquito más a cuidar nuestra salud más y mejor. Y hoy vamos a tratar dos cuestiones realmente muy interesantes. Por un lado, una enfermedad como la bipolaridad. Te vamos a explicar en detalle de qué se trata, ¿no? Cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad que puede llegar a tener consecuencias realmente graves y cómo se puede tratar. Y por otro lado, vamos a estar una vez más cuidando nuestro corazón y contándote todos los avances que hay en materia de prevención y de tratamiento de las enfermedades cardíacas. Quédate ahí que ya comienza Tesis de Salud. Bueno, nos acompaña Luis Grach, médico psicoanalista. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, un placer. Y muy interesante el tema que vamos a tocar, un tema complejo, ¿no? Como es la enfermedad bipolar. A ver, ¿cómo la definimos? ¿En qué consiste? La enfermedad bipolar antiguamente era conocida como la psicosis maníaco-depresiva. Ajá. Como su nombre lo indica, ahora hace unas décadas que se cambió la denominación porque ya no siempre el enfermo bipolar tiene un cuadro psicótico. Entonces llamarlo psicosis maníaco-depresiva era una generalización excesiva. Todos los seres humanos tenemos alteraciones y modificaciones en nuestro estado de ánimo. Nadie está contento todos los días, ni nadie está triste todos los días. Pero una cosa es estar contento y otra cosa es estar eufórico y tener un cuadro maníaco, y otra cosa es estar triste y tener una depresión. Como el nombre lo dice, la enfermedad bipolar es la polarización de los estados afectivos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona de golpe tiene estados afectivos normales y tiene ciclos o episodios donde tiene un cuadro maníaco o de euforia y cuadros de depresión. Lo que caracteriza básicamente a la enfermedad bipolar es la manía. O sea, mientras una persona tenga episodios depresivos solamente, lo que llamamos a eso, desde el punto de vista psiquiátrico, es trastorno depresivo recurrente. También. Basta que tenga un solo episodio maníaco para que cataloguemos a ese paciente de enfermo bipolar. ¿Y cómo definimos la manía? Muy buena pregunta. La manía o la euforia es un cuadro caracterizado por varios síntomas. El primero de los síntomas en el que tenemos que prestar atención es que una persona tiene insomnio y al mismo tiempo no tiene cansancio físico. Todos nosotros podemos recibir una gran alegría, salimos a festejar, trasnochamos, no dormimos o dormimos poco y al otro día estamos cansados. La persona que tiene un cuadro maníaco no duerme, está insomne y tiene una sensación de vitalidad y de falta de cansancio físico. Sin ninguna ayuda, ¿no? Porque eso también es un estado que se logra con algún psicofármaco. Estoy hablando de un cuadro donde una persona funciona así, entre comillas, normalmente. El segundo síntoma importante es que de pronto la persona tiene ideas novedosas. Por ejemplo, de golpe se le ocurre que se quiere comprar un barco, de golpe se le ocurre que se va a proveer de ropa para invierno aprovechando las ofertas de verano y va y se compra 6 trajes de verano y 6 camperas para el invierno porque están en oferta. De golpe a alguien que nunca quiso hacer ningún negocio se le ocurre abrir varias empresas. A ver, acá te hago un punto, porque a veces son cuestiones que hasta parecen positivas, ¿no? Si uno no las observa detenidamente. El tema es que son realmente exageradas. Totalmente fuera de control. Es más, cuando te siga enumerando los síntomas vas a ver que no tienen nada de positivo. Todo lo contrario, que implica un riesgo muy grande para su integridad física. Porque de pronto su integridad física y su integridad psíquica de pronto conduce a alta velocidad, puede tener una vida sexual promiscua y contraer enfermedades venéreas, HIV, sífilis, puede generar embarazos irresponsables, tiene un estado de irritación mental y entonces de pronto discute, se ve enfrentado en peleas, en las calles, tiene una aceleración del curso del pensamiento que se llama taquipsiquia, tiene fuga de ideas, o sea, empieza a explicar algo y se desvía y toma en cuenta cualquier elemento y no puede, concluir con su idea central. Y lo que tiene básicamente, como síntoma cardinal, es un optimismo patológico.
tiene una confianza excesiva en sus decisiones, piensa que no va a fallar, que todo lo que va a ser un éxito, y que no solamente va a abrir empresas, sino que le van a hacer préstamos, y de golpe no puede reparar ni dudar, como todos dudamos. De pronto uno va a encarar un negocio y tiene una pequeña duda, dice, me irá bien, me irá evalúa mal. de última, ¿no? Claro. Sirve para evaluar. Ahora, si vos tenés una confianza excesiva y tenés un optimismo patológico, lo más probable es que te vaya mal. Ahora, ¿la depresión viene cuando le va mal? No. Los ciclos de depresión y de manía no tienen que ver directamente con circunstancias de la vida externa. Ahí está lo más patológico. Lo más patológico es que, primero, tenemos que pensar cuál es la edad de aparición en general, porque también esto es un elemento diagnóstico importante. Habitualmente, el primer episodio maníaco suele ocurrir en la adolescencia o en adulto joven. Dentro de lo que es la enfermedad bipolar, hay dos tipos de bipolaridad, tipo bipolar 1 y bipolar 2. La bipolar 1 se caracteriza por tener episodio maníaco y algunos episodios depresivos, y es más frecuente en los hombres. En cambio, la bipolar 2 predomina mucho más los episodios depresivos, y en todo caso no hay un episodio maníaco, sino una manía atenuada que se llama hipomanía. O sea, los síntomas que te describí recién de la manía, suavizados. un poco más suavizado y más atenuado, eso se llama hipomanía. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también el hecho de la predisposición hereditaria. La gente tiende a suponer que es determinante la herencia en el caso de la enfermedad bipolar. No es así. La incidencia de la bipolaridad en una población normal es del 1%. 1 de cada 100 personas tienen enfermedad bipolar. Si una persona, alguno de sus padres, tiene o ha tenido enfermedad bipolar, esa persona, el porcentaje es del 10, aumenta al 10%, pero no es que si tenés un padre bipolar, vas a ser bipolar. Y si ninguno de tus padres ha tenido una enfermedad bipolar, vos podés tener una bipolaridad. Lo importante es el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque así como existe el episodio maníaco y puede conducir a un sujeto a tener graves dolores de cabeza, a involucrarse él o a su familia en gastos, en accidentes, en decisiones que ponen en riesgo su integridad, también en la fase depresiva, digamos, hay dos tipos de depresiones básicamente. El episodio depresivo mayor, que es típico de la bipolaridad, y la distimia. La depresión mayor es una persona que le pasa todo lo contrario de lo que le pasa al maníaco. Tiene un sentimiento de culpa, también tiene insomnio, pero se despierta temprano a la mañana, se siente culpable, tiene una sensación de desesperanza en la vida, tiene la sensación de que ningún esfuerzo vale la pena, y lo más riesgoso en la depresión mayor es la ideación suicida. Es importante también saber que no existe un método diagnóstico preciso. No podemos hacer ningún estudio genético, ni de sangre, ni un psicodiagnóstico, ni una tomografía computada. ¿Se sabe qué la dispara la enfermedad? No se sabe a ciencia cierta. Se supone que hay varias cosas que la pueden disparar. El consumo de corticoides, a veces después de un parto, muchas veces después de una desgracia personal, una persona puede comenzar con una bipolaridad, con un cuadro depresivo. A veces un enamoramiento patológico puede producir un estado de euforia y de manía en un sujeto. A veces cambios estacionales, pero lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad que dura toda la vida. Es incurable, pero es manejable. Pero es tratable. Es tratable y manejable. ¿Cómo? Básicamente con psicofármacos. ¿Porque hay algo químico que se produce en el organismo en estos episodios? Es muy buena tu pregunta. No hay algo químico que se produce, pero en el año 1949 hubo un psiquiatra que se llamaba John Cade que experimentó a unos pacientes, le dio sales de litio y notó que los pacientes mejoraban de sus cuadros que tenían pacientes con enfermedad bipolar, mejoraba el cuadro y los cuadros se hacían más espaciados y más atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona vive en el campo y tiene un episodio depresivo porque tiene una enfermedad bipolar, no le va a durar la depresión toda la vida. Después de un tiempo la depresión se extingue, pero puede durar un año, puede durar un año y medio. El beneficio que tenemos medicando a un paciente con sales de litio es que
el episodio va a ser mucho menos profundo, menos intenso, más corto y además sirve como preventivo. Si una persona tiene adherencia al tratamiento y toma la medicación toda su vida, lo más probable es que no tenga más episodios ni maníacos ni depresivos. Y ahora, en ese sentido, disculpa que te interrumpa, lo más importante es el tratamiento farmacológico. La psicoterapia sirve primero para preservar la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Por qué? Porque los enfermos bipolares, en cuanto se sienten mejor, abandonan la medicación. ¿Y qué pasa? Nuevamente vuelven a tener un episodio maníaco o depresivo. Y además también es importante la psicoeducación. Hay que explicarle al paciente y a su familia que tiene una dolencia, tiene una enfermedad crónica y que, así como la mala noticia es que tiene una enfermedad crónica, la buena noticia es que hay una serie de medicamentos que sirven para manejarla y para espaciar o disminuir el impacto de estos picos bipolares. Las drogas más comunes son las sales de litio, el ácido valproico, la carbamazepina, la oscarbamazepina, la lamotrigina, el topiramato. Hay muchos medicamentos que se usan. El más común, con el que más familiarizados estamos, son las sales de litio, que sirven para estabilizar el humor y que potencian el efecto de los antidepresivos y tienen un beneficio por sobre todos los otros medicamentos, y es que cuando una persona está con un episodio depresivo, si nosotros le damos antidepresivos, podemos producir un switch maníaco, o sea, se pone eufórico. En cambio, las sales de litio mejoran el cuadro y no existe el riesgo de que el paciente, si es lo que nosotros llamamos un ciclador rápido, haga un switch y se ponga maníaco. En el otro estado, claro. Muy interesante, Doc, la explicación de un tema realmente complejo y una enfermedad que no hay que subestimar para nada, ¿no? Muchas veces, como en tantas patologías que tienen que ver con lo psicológico, se la utiliza las palabras diariamente, ¿no? Como sos un bipolar. Bueno, realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando usamos esas palabras, porque es una enfermedad grave que puede tener consecuencias peligrosas. Gracias, Doc, un placer. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Son épocas estas de hacer evaluaciones en general, y teniendo al doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo, hoy con nosotros, me parecía, bueno, Marcelo, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preguntarte un poco qué evaluación se puede hacer a nivel de tu especialidad, ¿no?, de lo que ha pasado en este último tiempo. ¿Cómo estamos en materia de tratamientos cardiológicos? Bien, mira, en realidad si uno lo mira en perspectiva, muchas cosas que podemos decir y te diría que hasta siguiendo a lo que trabajan los preventólogos podríamos separarlo en esos mismos escenarios. Es decir, antes de que aparezca la enfermedad, cuando la enfermedad apareció y cuando queremos evitar que esa enfermedad traiga un impacto sobre la calidad de vida. Eso es prevención primaria, secundaria y terciaria. Bien. ¿No? Quizá donde se genera el mayor atractivo es en este segundo grupo, cuando tenemos enfermedad y hay muchas cosas nuevas. Avances tecnológicos. Claro, mucha tecnología, mucha técnica también, no es todo tecnología, a veces simplemente un abordaje diferente, con una perspectiva, con un criterio distinto. Te propongo que este grupo lo dejemos para el final. Dale, la frutilla del postre. Exactamente. El primero es el que tiene que ver con la prevención primaria, lo que yo te decía, cuando vos querés evitar que aparezca la enfermedad. Y desde ese punto de vista es lo que muchas veces conversamos, cómo controlás los factores de riesgo y cómo trabajás, corriéndonos inclusive un poquitito más hacia atrás, cómo trabajás sobre los determinantes sociales que llevan a ese factor de riesgo, ¿no? Es decir, aquella persona que consume sal porque culturalmente, en su familia cocinan utilizando sal de sodio y en su ambiente laboral no tiene dietas hiposódicas, es decir, todo aquello que hace que esa persona necesariamente vaya hacia un camino de incorporación de la sal y de la hipertensión como factor de riesgo. Es decir, en todo eso culturalmente han habido muchos cambios. Es decir, positivos. Muy positivos, muy positivos. La gente ya es mucho más consciente de las cosas que puede y de las que no puede. ¿Sirvió esto de no tener el salero a mano, por ejemplo? Claro, sí, claro.
es inductor miren, no es conveniente, no, Claro. no, es preferible. Por supuesto que después está el paladar de cada uno. Yo muchas veces a los pacientes les digo eso. Claro. Me dicen, no, pero yo sin sal no puedo comer. Bueno, es cuestión de acostumbrarse. Sí, ¿no? pero a veces se hace de forma automática, ¿no? Esto de Sí. echar sal a la comida sin ni siquiera probarla y quizás no teniéndolo a mano, Sí, eso sí, se, o gente se que le evita, pone ¿no? sal a la milanesa, ¿no? Que vos decís, wow, qué increíble, antes de Qué probarla. necesidad. Antes de probarla, el pan ya se cocina Sí, con sí, sal, sí. entonces la verdad que cuesta crear. Pero bueno, en ese sentido, por ejemplo, los entornos laborales favorecieron mucho, porque no te olvides que hasta no hace mucho, vos mirás series antiguas o películas antiguas, 20, 30 años, se fumaba dentro de... Permanentemente, sí. A ver, vos ibas a un restaurante y la gente, el señor que estaba sentado al lado, fumaba. O hasta en el avión. En el avión, en las 2 hileras que había donde la gente fumaba, y vos decís, qué increíble que era esto. Bueno, eso de a poco se va revirtiendo. Cuesta mucho, cuesta mucho. El mensaje que nosotros le damos en esos casos es, yo no estoy diciendo que usted tiene que, cuando hablamos del entorno laboral, Sí. algo más macro, no la persona tete a tete. Digo, vos lo que le decís es, por favor, no fume acá adentro, porque hay otras personas que Claro. están absorbiendo también su tabaco, es decir, el tabaco de primera, de segunda, de es cuestión tercera, de que es el que respeto, queda ¿no? Claro. sobre los paneles. Bueno, todo eso es, sí, es una cuestión de respeto y además son cuestiones que antes se las pasaba más por alto, porque eso indefectiblemente desemboca en este segundo lote, que es el de la enfermedad. Es decir, cuando todo esto falló, aparece la enfermedad. Y como te decía, hagamos el bypass a propósito Sí. de las cosas que vamos a tratar en el segundo grupo. ¿Qué es lo que pasa cuando vos ya tuviste enfermedad? Sí, te hago un Sí. stop acá. Sí. Todas esas mejoras que estás comentando, ¿ya se notan estadísticamente? Bueno, ese es un excelente punto. Hay muchas cosas que generan un cierto grado de preocupación porque muchas de las conductas que fueron cambiando todavía no tuvieron un impacto real sobre la Claro. enfermedad. Otras sí, ya lo van teniendo. Es decir, por ejemplo, vos hoy tenés un porcentaje de hipertensos que va creciendo porque se agregaron otros factores. Por ejemplo, hoy la obesidad es una epidemia que va impactando. Entre otras cosas, la obesidad también genera un aumento de la resistencia y ese aumento de la resistencia provoca más diabetes. Claro. Se van sumando Sí, se elementos. mejoran al algunas juego. variables y Exactamente. aparecen Entonces otras. todo lo que vos esperabas corregir Claro. y no es tan fuerte. Pero hay que seguir esta línea porque esto es lo que va a modificar el curso de la Ese es el enfermedad. mensaje. Muy Sí, bien. definitivamente. Vamos al tercer grupo. Vamos al tercer Cuando grupo, ya que está es la cuando esa enfermedad. persona se instaló con la enfermedad. Y gracias a Dios, una de las cosas que se modificaron fundamentalmente en este último siglo es el aumento de la sobrevida. Ahora, el aumento de la sobrevida es a expensas de un montón de situaciones. Entre otras cosas, a la mejoría que hubo en este segundo grupo, porque vos tratás más y mejor la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que es lo que nos vamos a referir en unos minutos, y lo que hace es que vos prolongues la calidad de vida, Claro. pero prolongues la expectativa La de vida. expectativa. El tema es cómo trabajar sobre la calidad de vida, porque mucha de esta enfermedad desemboca, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces la insuficiencia cardíaca también provoca una alteración en la calidad de vida y afortunadamente han aparecido muchísimos tratamientos direccionados específicamente, no farmacológicos necesariamente, Ajá. farmacológicos por supuesto, pero eso por ahí sería hasta una verdad de perogrullo. El tema es que aparecieron también intervenciones sobre las personas que tienen insuficiencia cardíaca, es decir, que este lote también tuvo muchos beneficios. Hoy no es lo mismo una persona de 80 años, el tratamiento que vos le podés ofrecer que el que le ofrecías hace 20 o 30 Claro, años. una persona que pasó por un episodio. Vos te encontrás con gente de 60, 70, 80 años que, bueno, ya empieza una etapa diferente de la vida, 70, 80, 90, digamos, no 60 que seas un grupo muy joven, pero de 70 a 90 donde la calidad de vida vos decís, wow, mirá qué bien, esta persona camina, va para un lado, va para el otro, socialmente súper activo. Eso es algo que también comprendimos. Claro. No es solamente decir, no, cuidado, no se caigan, no se muevan, no haga esto, no. No, las restricciones tienen que estar acompañadas supuesto. de lo que está dispuesto a hacer la persona, ¿no? Es decir, que tanto en este primer grupo, donde la enfermedad todavía no es evidente, como en este, donde se dice, bueno, ya hubo enfermedad, ¿qué puedo hacer? Simplemente esperar. Acá, no hay que esperar, hay que intervenir Claro. también. Es decir, en los dos grupos hay mucha medicación. Hace muy pocos meses, ya estamos casi llegando al año, se empezaron a utilizar medicaciones nuevas para insuficiencia cardíaca que realmente arrojaron resultados sorprendentes.
realmente hay mucho para intervenir, mucha medicación que mejore esa calidad de vida, disminuye las reinternaciones, no es algo menor. Algunos dicen que existe una prevención cuaternaria, no solo la terciaria, que son las reinternaciones. Bueno, terciaria, cuaternaria, como lo quieras llamar, más allá de la secundaria, se mejoró mucho. Bien. Y en cuanto al grupo del medio... Y el grupo central es donde quizá es lo más atractivo, lo más jugoso de todo esto, donde... Sí, para el médico, desde el punto de vista médico, para el paciente no. Yo diría que si yo me paro desde el lado del paciente, es atractivo desde el lado de que si yo tengo una determinada enfermedad, me vas a poder ofrecer un montón, el menú que me vas a dar es muy amplio. grande. Es muy grande. No te olvides, mira, las unidades coronarias se crearon más o menos 1980, ponele, sí, más o menos, anduvieron por ahí. Antes de la creación de las unidades coronarias, los infartos, a veces, algunos infartos cursaban en piso de una institución y otros iban a la terapia. Cuando el paciente se iba de alta, la indicación era 6 meses de reposo. Una locura. Hoy nada más alejado de lo que le decimos. Prácticamente sale haciendo vida. Sí, a ver, normal. vos tenés un paciente que hizo un infarto, depende del infarto por supuesto, pero poner una media de 5 a 7 días, ya está en la casa, a los 10, 12 días ya está recuperando su vida sexual, a los 21 a 28 días en general ya está recuperando su vida laboral. Claro, eso contrastado con 6 meses con lo que de eran los reposo. 6 meses antes. Por eso digo, desde ese lado a mí me gustaría que me ofrezcas alternativas, ¿no? Entonces, antes yo te decía, al infarto lo dejabas quietito y esperando. ¿Por qué? Porque no podías intervenir. Lo primero que aparecieron fueron fármacos que lo que hacían era disolver ese trombo y fluidificar la sangre para que se destapara y se abriera. Después apareció la angioplastía. La angioplastía es un procedimiento endovascular intervencionista, es decir, endovascular significa por dentro de las arterias, vamos navegando en general desde la arteria radial, desde la muñeca, literalmente, y llegamos al corazón. Llegamos al corazón, antes lo hacíamos por vía femoral, en alguna época también lo hicimos por vía humeral. Hoy la elección es la vía radial. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos terminaste un procedimiento, el paciente termina, se sienta en la camilla y va caminando hacia la habitación. Claro, antes era abrirlo todo, ver, ¿no? La realidad es que antes era mucho más invasivo, mucho más agresivo. Aún con la angioplastía, vos al paciente lo tenías punzado desde la arteria femoral, que es la que se palpa en la ingle. Sobre esa arteria navegamos. El paciente no podía salir caminando porque teníamos que cuidar el sitio donde habíamos punzado. Entonces, desde ese lado, había que tomar algunos recaudos. Esto fue cambiando de una manera vertiginosa. Es decir, yo te estoy hablando cuando se hacen los primeros casos, a ver, década del 80 y después empiezan a aparecer el stent, que es esta malla de metal que pones adentro de la arteria. Todos estos primeros casos eran por vía femoral. Hoy el paciente se lo trata por vía radial y se lo alta al día siguiente. Impresionante. O sea, va cambiando totalmente. En esa época, básicamente, todos los tratamientos o todo lo que se hacía en una sala de hemodinamia tenía que ver con las arterias del corazón. Hoy, la gran diferencia es que apareció toda otra patología que vos podés tratar también. La novedad, lo jugoso de esto, es que si vos mirás del trabajo de 100 casos que se hacen en una sala de hemodinamia, más de la mitad ya corresponde a lo que se llama patología estructural del corazón. Es decir, por ejemplo, el corazón tiene un agujerito literalmente que comunica una aurícula con otra, que es patológico, que se llama comunicación interauricular o una comunicación interventricular, y vos la podés tratar también por cateterismo. Wow. ¿Sí? Hay una porción de la aurícula izquierda que se llama orejuela, que es donde se forman trombos. Es un área que queda como un remanente de la evolución biológica del corazón. Bueno, esa área que era un sitio, es un sitio de producción de trombos, vos lo podés tratar también por vía endovascular. Los avances fueron a un ritmo que no se puede creer desde el lado intervencionista y desde el lado quirúrgico también. Los cirujanos hoy te operan con la misma intensidad casos muy complejos con incisiones muy pequeñas. Sí. Se hacen mini invasiones y el paciente sale, ya no es más la esternotomía mediana en el clásico de los casos. La mayor parte son pacientes que se van con incisiones muy pequeñas. Es decir, esto viene a un ritmo muy acelerado. Ahora, una cosa que puede llegar a ser negativa, pregunto, ¿no? El hecho de que se haya simplificado tanto la operación y quizás se le haya perdido el miedo a la enfermedad cardíaca hace que uno quizás deje de cuidarse tanto o de tener tanto... Está bárbara tu pregunta, porque a veces te pasa, ¿eh? Yo escuché, gracias a Dios pocas veces, pero algún paciente que me dijo, bueno, doc, nos vemos cuando le haces el control, y te dice, vengo por un service en unos años. Entonces le vuelvo a entrar al consultorio y digo, no, vamos a hablar claramente, porque cualquier procedimiento, por más que vos hayas minimizado mucho los riesgos, vos estás exponiendo a un riesgo. Al corazón, a las arterias, no le gusta que vos estés entrando, más allá de que hoy podés acceder, podés tratarlo. Mínimamente un riesgo de cualquier complicación en cualquier procedimiento siempre está, ¿no? A ver, no es algo inocuo.
a veces también tenés que medirlo versus el riesgo de no hacer nada. Claro, porque obviamente. Si no, a ver, es confusa la idea de uno dice, bueno, pero es riesgoso. No, no es riesgoso si hay casos donde tenés que tratarlo. Si vos no le haces nada es mucho más riesgoso a veces que tratarlo. Pero en sí no es una excursión, un picnic donde vos decís, bueno, cualquier cosa. No, no, no. La gente se tiene que seguir cuidando. El objetivo es que todo esto que hablábamos al principio, vos trates de correrlo siempre hacia este lado. Claro. Es decir, que la prevención siempre va a ser lo más costo efectivo para tu vida. No estoy hablando de costo de dinero, es costo biológico. Sí. Por más que bueno, sea más simple la operación, la calidad de vida pueda ser mejor y todo, siempre va a ser mejor evitarlo y no haber pasado por eso. Claro, claro. Doc, muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos con ese pensamiento. Como siempre, hacer mucho hincapié en la calidad de vida y en la prevención. En la prevención. Bueno, como siempre, un placer. Bárbaro, lo mismo digo, Paula. Gracias. Y de esta manera llegamos a la despedida. Este es el final, pero como siempre te decimos, tenemos revancha en nuestra próxima emisión. Vamos a seguir aprendiendo mucho más para cuidar nuestra salud cada día un poquito mejor. Nos reencontramos próximamente. Gracias por estar ahí.